Así es, buenas tardes, jóvenes nuevamente. ¿Sí? Muy bien, ahora pues en el curso de filosofía nos toca un tema, bueno, no es un tema pues no muy, digamos, atractivo para algunos a veces, ¿no? Porque como es filosofía, a veces dicen, no, qué pesado, pero tiene mucho que ver con nuestro acontecer diario, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que hacemos, con lo que nos proponemos. Obviamente esto es pues, digamos, el tema de hoy día se llama pues el voluntarismo. El voluntarismo obviamente tiene teorías que sustentan esto, ¿no? Cómo a través de la voluntad, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, joven, ¿no? Actitud, por ejemplo, mira, gracias a la voluntad, por ejemplo, el día de ayer, por ejemplo, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, la selección peruana, no, nos regaló un triunfo, ¿no? Y casi fue el mismo equipo que jugó contra Colombia y que pues ese equipo que jugó contra Colombia parecía que no tenía alma, ¿no? Todo con las manos abajo, o sea, todo decaído, ¿no? O sea, sin actitud, ¿no? Sin voluntad, ¿no? Entonces, pero mira, gracias a la voluntad que tenemos todos y cada uno de nosotros podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, a veces, por ejemplo, hasta para estudiar, ¿no? O sea, tenemos que tener voluntad, tenemos que tener ganas, ¿no? Tenemos que tener el deseo, ¿sí? De hacerlo, ¿no? O sea, a veces no. Obviamente, papá, mamá ponen un poquito, ¿no? Digamos, de presión. ¿Por qué? Porque papá y mamá se preocupan, bueno, por el futuro de cada uno de ustedes, ¿no? Y es lógico, ¿no? Es lógico que los padres anden preocupados por el porvenir de ustedes, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En que verdaderamente se tiene que estudiar, se tiene que destacar, ¿no? Por ejemplo, aquellos que no destacan, obviamente, pues están haciendo otra cosa que no es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente no estudiaron, pues, ¿no? En su debido momento no le tomaron la importancia debida, pues, al estudio, ¿no? El estudio es importante. Ahora, eh, dicen todas las reglas, ¿no? Las reglas universales, por ejemplo, ¿no? Dice que, oye, la educación es la herencia más grande que pueden dejar los padres a sus hijos. La educación, ¿no? Porque, oye, te pueden quitar un brazo, te pueden quitar una pierna, un pulmón, un riñón, ¿no? Entonces, oye, pero lo que te han dejado tus padres se va a quedar, ¿no? Acá, ¿sí? En tu cabecita. Entonces, por eso, y tú lo sabes, ¿no? Cuando hablamos de filosofía, hablamos pues de los problemas que plantea esta disciplina, ¿no? De manera diaria, ¿no? O sea, ¿y qué quiere la filosofía? La filosofía quiere obviamente tener respuestas a todas esas preguntas que se puede plantear uno. Por eso, en esta tarde, ¿no? Nos toca hablar pues de un tema importante, ¿no? Llamado el voluntarismo. ¿Qué noción tenemos pues de nosotros del voluntarismo desde aquella época, ¿no? Estamos hablando de los años 1700, 1800, ¿no? Por ejemplo, el voluntarismo, ¿no? Es aquella corriente filosófica que va a colocar a la voluntad como la realidad primera y a la razón en segundo plano. Es decir, el principio, el impulso vital, que es el instintivo generador de todo lo que existe en la realidad. Para nosotros, ¿no? O sea, utilizar la razón, tenemos que tener la voluntad de hacerlo, pues, ¿no? Querer hacerlo, pues. Porque si no, ay, no, qué flojera, ¿para qué? ¿Por qué voy a hacerlo? No, mejor no, ¿sí? O si no, como la clásica, pues, ¿no? De nosotros los peruanos es, después lo hago. Yo también le he pasado esa época, ¿no? En que, pues, estaba, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Ya después lo hago, ¿no? Pero, ¿qué pasaba?
ese después luego, oye, se acumulaba con otras cosas, ¿no? O sea, se me acumulaba todo estudiado y tenía que amanecerme para poder resolverlas, ¿no? Antes era así. Antes no había pues, la facilidad que hay ahora, ¿no? Que tú tienes el internet, ¿no? Que tú tienes el Google, el YouTube, ¿no? O sea, tienes una serie de elementos que ayudan ahora, ¿no? Obviamente cuando esto se utiliza pues, de la mejor manera, pero antes no. Antes, por ejemplo, nos dejaban una asignación y teníamos que irnos a la biblioteca. En la biblioteca no habían fotocopiadoras, ¿no? Donde tú sacabas el libro y fotocopiabas como ahora. No. Antes tenías que llevar tu borrador, o sea, tu cuaderno borrador o tus hojitas, ¿no? ¿Sí? Tu lápiz o lapicero. Oyes, pedías el libro con tu carne, porque antes todos tenían que tener carne, si no, no te atendía no, la biblioteca, ¿no? Entonces, oye, copiabas, y después tenías que escribir en una máquina de escribir, ¿no? Entonces, y se hacen las asignaciones. Tú mismo tenías que dibujar a pulso, no como ahora, pues, ¿no? Que tú ya buscas en el internet un dibujo y ¡guau! Lo amplías y esto, lo imprimes y ¡guau! Te lo sacas al toque, ¿no? O sea, copia y pega. Antes no, nosotros mismos dibujábamos. Así saliera mal, pero lo dibujábamos, pues, ¿no? Mi padre, por ejemplo, no, como a mí me gustaba dibujar, ¿no? Entonces, ¿qué me compró? Me compró, por ejemplo, mi pantógrafo. Pantógrafo lo poníamos ahí en mi escritorio, que mi escritorio era grande, ¿no? Oye, y ahí lo poníamos, bueno, y hacía, pues, lo dibujaba así, ¿no? Bonito, después ya lo dividía, lo pintaba, o sea, ¿no? O sea, pero todo era a mano, o sea, todo era manual, ¿no? Porque teníamos la voluntad de hacerlo, lo que dice acá la noción del voluntarismo, pues, ¿no? Uno de los grandes representantes, pues, ¿no? De esta disciplina, ¿no? O de esta teoría, ¿no? Es pues Arthur, Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer es una de las primeras y más importantes figuras del voluntarismo, ¿no? Este es alemán, hijo de un banquero, Arturo, o Schopenhauer nada más lo vamos a llamar, cursó pues la enseñanza media en Inglaterra. A pesar de que él era alemán, se fue a Inglaterra. Se licenció en Jaffna, ¿no? Y se instaló en Dresde, donde en el año de 1818 terminó pues el primer tomo de su obra fundamental, El mundo como voluntad y representación. El mundo como voluntad y representación. Ojalá que ustedes tengan ese deseo, ¿no? O esas ganas, o esa inquietud, ¿no? De poder leer este libro. Este libro lo puedes encontrar en internet, por si acaso. Ni siquiera para que te vayas a, ¿cómo se llama? A la biblioteca, como nosotros nos íbamos. No. Esto, pones el título y ya tú sabes como en Google, en YouTube, pues no, puedes sacarlo también, ¿no? Bien. ¿Cuáles fueron las influencias que tuvo Schopenhauer para poder crear este libro? Tenía pues las influencias de Platón, de Berkeley, de Immanuel Kant y también del budismo, ¿no? De Kant, por ejemplo, obtenía el mundo, que era la cosa en sí, ¿no? Y Schopenhauer, no, era la voluntad y la representación. El mundo, ¿no? El mundo como voluntad y representación. Schopenhauer, ¿no? Decía que el mundo es un fenómeno, ¿no? Una representación. Schopenhauer no distingue fenómeno y apariencia, sino que los identifica a los dos. Dice que el mundo de nuestra representación es apariencia o engaño. Las formas de este mundo que lo convierten en un mundo de los objetos son el espacio, el tiempo y la causalidad, que ordenan, ¿no? Que ordenan y elaboran las sensaciones. Pero hay un momento del mundo que no aprendemos como puro fenómeno, sino de un modo más profundo e inmediato. O sea, lo que se le llama el yo. El yo es perceptible,
por una parte como cuerpo, pero también como algo inespacial, por encima del tiempo y además libre y que llamamos voluntad, ¿no? Obviamente tú la voluntad no la ves, está dentro de nosotros, es un impulso, ¿no? El hombre se aprende en su estrato más profundo como voluntad de vivir, ¿no? Como voluntad de vivir. Porque cada cosa en el mundo se manifiesta como afán o voluntad de ser. Lo mismo en lo orgánico que en los orgánicos o en la esfera de la conciencia. La realidad es pues voluntad, ¿no? Pero como el querer supone una insatisfacción, la voluntad es constante dolor, porque la vida en su fondo mismo es dolor, ¿no? ¿Cuántas cosas padecemos? ¿Cuántas cosas, por ejemplo, estamos padeciendo y cuántas cosas todavía podemos padecer? Esto hace que la filosofía de Schopenhauer sea un riguroso pesimismo, ¿no? La voluntad de vivir siempre insaciada es un mal y por lo tanto lo es el mundo y nuestra vida. La liberación a través del arte. En la experiencia estética dejamos de ser conscientes de nosotros mismos y solo lo somos de los objetos intuidos. La experiencia estética constituye una temporal anulación de la voluntad y por lo tanto del dolor. En la intuición estética, el intelecto rompe su servidumbre con respecto a la voluntad. Ya no es el instrumento que le brinda los medios para satisfacerse, sino un puro ojo contemplador. Para el hombre común, su propio patrimonio cognoscitivo, o sea, el conocimiento, es el farol que ilumina el sendero, mientras que para el hombre genial es el sol que revela el mundo. Estos momentos dichosos de la contemplación estética, en la que nos vemos liberados de la furiosa tiranía de la voluntad, son los instantes breves y poco frecuentes. Sirven sin duda para indicarnos lo feliz que será la vida de un hombre cuya voluntad no se haya serenado durante solo un momento, como sucede en el éxtasis estético, sino que se ha colmado para siempre, o más bien, se ha reducido por completo a la nada, salvo aquella pequeña chispa que continúa animando al cuerpo y que se desvanece junto con la vida. Por consiguiente, la liberación del dolor de la vida, la total redención del hombre, debe producirse por otro camino. Este es el camino de la asexis, ¿no? Asexis y redención. La asexis es el horror que se experimenta ante la esencia de un mundo lleno de dolor. El primer paso de la ascensis o negación de la voluntad va a ser una libre y perfecta castidad. La castidad perfecta nos libera de la realización fundamental de la voluntad en su impulso generativo. Hacia este mismo objetivo, la anulación de la voluntad, tienden la pobreza voluntaria e intencionada, la resignación y el sacrificio. En cuanto fenómeno, el hombre es un eslabón en la cadena causal del mundo, el mundo fenoménico, ¿no? Empero, reconociendo a la voluntad como cosa en sí, ocurre que este conocimiento actúa sobre él como un calmante de su voluntad. El hombre, así, se vuelve libre, se redime y entra en lo que los cristianos llaman estado de gracia. La asexis arranca al hombre de la voluntad de vida, de las ataduras con los objetos y por eso le permite serenarse. Cuando la voluntad se convierte en noluntas, el hombre ya se ha redimido. Otro representante de esta tendencia es Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche, ¿no? Nietzsche va a nacer pues en el año 1844 en Rocken, lo que es la actual Alemania. Sus abuelos
y sus padres fueron pastores protestantes. Paradójicamente, Nietzsche sería un gran ateo. Wagner fue su guía espiritual después de Schopenhauer. A los 24 años, Nietzsche es nombrado catedrático extraordinario de la Universidad de Basilea. En 1871 aparece su primera obra, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Con esta gran obra comenzaría su fracaso profesional. Entre 1873 y 1876 publica Las consideraciones intempestivas, una dura crítica al progresismo racionalista cuasi religioso al positivismo, al arte burgués, etc. Humano, demasiado humano, aparecerá entre 1875 y 1878, ¿no? Primera parte y segunda parte. Por estas fechas, no reporta, cae enfermo, terribles dolores de cabeza y ojos. Teniendo como espacio vital una tremenda soledad, escribe su libro más importante, ¿no? Así habló Zaratustra, en donde su estilo y pensamiento alcanzan cuotas elevadísimas de maduración. Ninguna de las obras posteriores alcanzaría pues la consumación de esta, ni más allá del bien ni del mal, como tampoco su no menos famosa genealogía de la moral. Los dolores se hacen más frecuentes e insoportables. Nietzsche murió el 25 de agosto de 1900, a las puertas de un siglo que le reconocería sucesiva y paradójicamente como violento fascista y revolucionario anarquista. ¿El otro? La crítica de Nietzsche a la tradición occidental. El objeto de su crítica nos lo muestra el propio Nietzsche en el prólogo a su libro Más allá del bien y del mal, a saber, la filosofía dogmática, entendiendo por tal, respecto a Europa, el platonismo, o sea, Platón, a juicio de Nietzsche, vino a instaurar el error dogmático más duradero y peligroso. El espíritu puro y el bien en sí. Esto ha significado pues la negación total de lo que Nietzsche creyó que era la verdad del ser. Siguiendo el propio Nietzsche, podemos estudiar tres directrices dentro de la crítica. La crítica a la moral, la crítica a la metafísica tradicional, en su aspecto ontológico y epistemológico, y la crítica a las ciencias positivas. ¿Qué dice la crítica a la moral? ¿No? Según Nietzsche. Al hablar de la crítica a la moral, hay que dejar algo muy claro. Nietzsche se refiere a la moral como contranaturaleza, es decir, a aquella moral que se opone a la vida, que establece leyes o decálogos en contra de los instintos vitales porque prefiere la inhibición a la exuberancia. La crítica de la moral platónico-cristiana señala que la moral contranatural se dirige contra los instintos de la vida. Es una condena, a veces encubierta, de estos instintos. La crítica a la metafísica tradicional. La metafísica tradicional se asienta en un error fundamental, la creencia en la antítesis de los valores, es decir, los filósofos dogmáticos han creído siempre que las cosas de valor supremo tenían un origen distinto, propio, que en absoluto podían derivarse de este mundo terreno y efímero, sino que venían directamente de Dios, del otro mundo.
para justificar una serie de valoraciones, o mejor, de categorías. El filósofo, dice Nietzsche, inventa un mundo distinto de este mundo, por tanto, que poseerá categorías totalmente contrapropuestas al otro. Aspecto ontológico de la crítica a la metafísica. Se proponen 4 tesis acerca del error tradicional sobre el ser. Primero, las razones por las que este mundo ha sido calificado de aparente por el metafísico fundamental, antes bien, su realidad, otra especie de realidad diferente, es absolutamente indemostrable. Segundo, las categorías del ser verdadero de las cosas son signos del no ser de la nada. El tercero, inventar otro mundo distinto a este implica tener recelo contra la vida, una actitud de recelo frente a la vida como devenir. Cuarto, dividir el mundo en verdadero y aparente, ya sea el modo platónico cristiano o bien el modo kantiano. Es una sugestión de la decadencia. Aspecto epistemológico de la crítica a la metafísica. Lo epistemológico es obviamente sobre lo que dice la ciencia, ¿no? Lo que dice la ciencia, por si acaso, ¿ya? Explica la génesis de aquellas categorías o conceptos que comportan y significan el mayor obstáculo contra la interpretación de la realidad, como devenir, categorías o conceptos a los que por ello mismo Nietzsche va a poner en duda el que con los conceptos aprendemos la verdadera realidad del ser, que es devenir y cambio. El nihilismo. El nihilismo posee 2 caras. Por una parte, una negativa, el nihilismo como esencia de la tradición platónico-cristiana. Esta es, pues, la explicación de la crítica destructiva de la tradición occidental, mientras que por otra parte posee una cara positiva porque el nihilismo supone el reconocimiento de las condiciones por las que Occidente ha llegado a ser nihilista, es decir, la reflexión acerca del mismo. En este sentido, es como se alumbran los intentos por escapar del nihilismo. Nietzsche no solo pensó, sino que padeció las consecuencias del nihilismo. Lo sufrió como europeo del siglo XIX. Por esta razón, en el propio pensamiento nietzscheano encontramos los 3 grandes momentos de tal movimiento. El nihilismo, como consecuencia inmediata que sigue a la destrucción de los valores que habían estado vigentes hasta ahora. Este es el momento de la tremenda duda, de la desorientación radical y de la pérdida de sentido. El nihilismo como afirmación del propio proceso nihilista, en tanto que consecuencia necesaria dada la esencialidad del pensamiento platónico cristiano, es el momento de la reflexión, del distanciamiento con respecto a esa tradición. El nihilismo como punto de inflexión hacia una nueva perspectiva del ser y del hombre, es el momento de la nueva valoración sobre la vida, la esperanza y la gran la aurora, ¿no? La aurora. Este tercer momento del nihilismo es recorrido no por la reflexión de la razón, sino por algo instintivo, y Nietzsche pues le da un nombre que es la voluntad del poder, ¿no? Con el nihilismo como objeto del pensamiento del hombre que trata de superar ese estado, se abren precisamente, ¿no?, las puertas hacia una nueva ontología y antropologías fundamentales. La transvaloración de todos los valores. Esta
transvaloración de los valores solo es posible tras haber asumido y superado el nihilismo. Ahora bien, ¿qué afirma la voluntad de poder? Afirma la tierra, la vida total, en sus aspectos constructivo y destructivo, es decir, en el mismo sentido en que era rechazado. El nihilismo consideraba el devenir como algo que debiera ser absorbido por el ser, lo uno. Dios, por otra parte, consideraba lo múltiple como algo equivocado, injusto, que tendría que ser juzgado por lo uno también. Sin embargo, la transvaloración de todos los valores eleva lo múltiple y el constante devenir que se convierten en objeto, en el objeto pero de la afirmación a favor de la vida. Y dicha afirmación nos devela la alegría, ¿no? La alegría como único móvil principal de la filosofía, fortalecer la alegría hacia la vida. Vosotros, hombres superiores, aprended a reír. La idea de superhombre. La nueva meditación sobre el ser ha sido producida por la voluntad de poder, exaltación de la creatividad del hombre en tanto que afirmación de esta vida terrenal. Pero esta afirmación es eterna. Por eso la voluntad de poder alcanza su más alto grado de reflexión en el eterno retorno. Hay que amar la vida de forma que quiera volver a vivirla, porque efectivamente todo vuelve a repetirse eternamente. Este amor eterno hacia la vida misma proporciona al hombre el medio de ir superándose continuamente. El hombre solo es un puente hacia el superhombre. En este se presentarán nuevas virtudes, nuevos valores. Mientras tanto, se debe ir preparando su venida mediante la gran política. ¿Qué es la gran política? Esta es la preparación mediante la cual el hombre va a ir superando, o sea, se entiende, ¿no?, que lo que se trata de superar es la moral contranatural. Esta preparación es el adiestramiento que ha de llevarnos hasta el superhombre, pero no se trata de una domesticación. Muy bien. ¿Alguna pregunta, caballeros y caballeritas? Saquen su Bien, saquen su separata para desarrollar, a ver, las preguntas. A ver. ¿Listo? Dice, ¿qué corriente filosófica coloca a la voluntad como realidad primera? Voluntarismo. El voluntarismo, pues obvio, ¿no? El voluntarismo es, pues, claro, ¿no? La número 2 dice, filósofo que sostuvo la idea del superhombre. Filósofo que sostuvo y que le hemos hablado ahorita. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ¿no? Ahora, número 3 dice, lo que para Kant, o sea, Immanuel Kant, es fenómeno, para Schopenhauer es representación, jóvenes. 4. La idea de Nietzsche que concibe la vida como una interminable repetición, ¿cuál es? El superhombre, jóvenes. La número 5 es una obra de Nietzsche. Así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra. Esa es una obra de Nietzsche. Número 6. El filósofo voluntarista que define a la vida como sufrimiento
Dolor, Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer. Número 7, pensador que sostuvo que el cristianismo es el platonismo para el pueblo. Este fue Nietzsche. Nietzsche, ¿no? A ver, la número 8. Filósofo que propone dos tipos de moral. Una de amor y otra de esclavos. Nietzsche. ¿Quién fue? Nietzsche. Nietzsche, pues. Claro, claro que fue Nietzsche, pues. El único, ¿no? Ahora, la número 9. Según Nietzsche, el instinto helénico se expresa en helénico, o sea, de la antigüedad, ¿no? El instinto helénico se expresa ¿en qué, jóvenes? En la filosofía de Aristóteles. En la filosofía de Aristóteles. Y la número 10 dice, de acuerdo con el pensamiento